eterno Dios, el que fue y el que vendrá. Seguro estoy, no me dejará. Levanta tu alma. Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos 12 en adelante. Voy a leer una porción un poco extensa para poder como tener el contexto de todo. Bájale, papi, al retorno porque hace boom. Entonces seguimos en Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos 12 en adelante. Y como digo, siga la lectura, por favor. Es una porción un poco extensa hasta el versículo 34. Pero quiero leerla en bloque para tener como la comprensión de señalar unos puntos no muy extensos el día de hoy. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos. ¿Por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que no puede ser cierto. Eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios, el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice que todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, trabalenguas, si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento a la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso? Si no habrá resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar
por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. El apóstol Pablo, defendiendo el concepto, la doctrina y la verdad de la resurrección ante la iglesia de Corinto, cuya cultura era de la cultura griega, como hemos dicho varias veces aquí en los domingos, y no creían en la resurrección. Para ellos, la resurrección de los muertos era una fábula, un sueño, una historia linda, una utopía, algo imposible, algo inalcanzable. O sea, eso, no, definitivamente no. Y por esa misma razón, cuando se niega la resurrección, como la negaban los griegos, ellos pues se dedicaban a una vida totalmente licenciosa, ¿sí? Se permitían de todo, porque para ellos la vida era esto y nada más. No había esa dimensión espiritual necesaria, eterna, a la cual trascender, y no había ninguna consecuencia, ningún mal fruto, mal resultado de las acciones realizadas. Entonces, así pensaban los griegos y así piensan muchos hoy en día también, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, consciente de esta idea, de este pensamiento, entonces pues defiende ahí y explica y cuestiona, bueno, si Cristo no resucitó, no tiene ningún sentido todo lo que estamos predicando, y la fe de ustedes, mis queridos corintios, pues es inútil, o sea, no tiene ningún valor. Pero ahora pensemos en nosotros hoy. ¿Creemos o no creemos que Jesús resucitó? ¿Sí? Si Jesús no resucitó, entonces también nuestra fe es vana. Y también estamos más perdidos y somos los más dignos de lástima y de compasión por lo ilusos que habremos sido, ¿no? Pero la verdad es que sí, Jesús sí resucitó. Eso lo marca la historia. Y lo dan por hecho, por sentado, millones de personas en la historia de la humanidad, de diferentes culturas, diferentes lenguas, naciones. Todos dan fe de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Y pues eso es algo que, si usted tiene interés y curiosidad, pues puede indagarlo y va a encontrar un montón de información que avala y respalda esto. Pero lo que la Biblia aquí señala, pues varias cositas que quiero resaltar. Los versículos 12 al 19, pues está hablando de esto mismo. Sin la resurrección, todo lo que creemos y predicamos pierde total sentido. ¿Por qué razón? Porque predicamos el evangelio, la buena noticia, como empezamos a hablarlo en semanas anteriores, desde el capítulo que empezamos, el capítulo 15. El evangelio y la buena noticia. Se acerca la Navidad y recordamos que el Señor fue anunciado como el Salvador, y buenas nuevas de paz, ¿sí? Decían y cantaban los ángeles. Y Juan el Bautista, años más adelante, cuando ya Jesús había crecido, ya no era un bebé, anunciaba que venía detrás de él el que los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, el Mesías que tanto esperaba el mundo, ¿verdad? La buena noticia la predicamos nosotros también. Nosotros ahora la predicamos no hacia el futuro, sino en retrospectiva. Desde la cruz para acá es que nosotros venimos predicando y diciendo, hey, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si tú quieres una vida espiritual y quieres una vida eterna y quieres pasar la eternidad en el cielo con Dios y no perderte en el infierno, pues mejor cree el evangelio. Pero eso toma sentido es porque Jesús resucitó, como muchas veces he dicho, y lo reitero una vez más. Si Jesús no hubiera resucitado, la salvación consistiría simplemente en morir. Como dice el versículo 32, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si Jesús no resucitó, pues vivamos como vivían los griegos. Ignoremos toda dimensión espiritual, eterna, ¿verdad? Y dediquémonos a los placeres y a lo que se siente, a lo que es tangible, a lo que es factible
aquí en la tierra. ¿Les suena familiar? Mucha gente hoy en día vive así, porque ignora que Jesús murió en la cruz y resucitó para que tengan una vida mejor y para que su vida trascienda de esta tierra a la eternidad con Dios. Desde otra óptica, el ser humano es eterno. El ser humano es eterno. La cuestión es dónde va a pasar la eternidad. Es el pequeño detalle. O separado de Dios en el infierno, o con Dios en el cielo. Pero el ser humano es eterno. No dejará de existir. No terminará de morir en el infierno. Y si nos podemos imaginar cómo será eso, mejor creemos el Evangelio. Y mejor aceptamos lo que Jesús nos ofrece como salvación. Porque es el camino para ir al cielo. Es el camino para trascender de esta vida terrenal a la eterna en el cielo y no separados de él. Cuando predicamos la buena noticia, ignorando el tema de la resurrección, el mensaje queda trunco. No hay esperanza de trascender a nada, porque pues si no hay resurrección, pues aquí queda todo, ¿verdad? Pero Jesús resucitó y abrió el camino a la presencia misma de Dios, al cielo mismo. Y porque Jesús resucitó, es que tú y yo tenemos la oportunidad hoy de una vida nueva. Y ahorita quiero leer otros textos que el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos. Entonces el apóstol está en este ánimo y pues nosotros debemos tenerlo claro también. El versículo 20 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Por supuesto, él fue el primero que resucitó para salvación. Acordémonos que Jesús en vida levantó a Lázaro, él mismo, ¿cierto? Pero Lázaro no era el Mesías. Pero el primero que resucitó para abrir la senda de salvación fue Jesús. Y de ahí en adelante, pues anuncia el texto que cuando Él venga, y lo vamos a leer ahorita en 1 Tesalonicenses, como he dicho, leámoslo una vez, para no dilatar las cosas. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Acompáñenme, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Estas hojas a veces se pegan. En fin, aquí estamos. 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Miren lo que dice allí. El apóstol Pablo, ahora no hablando a la iglesia en Corintios, en la iglesia en Tesalónica, les dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, nos encontraremos con él antes. No nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. El apóstol Pablo explicando la resurrección, que así como Jesús resucitó, él fue el primero que resucitó de una gran cosecha de almas que irán a resucitar cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Voy a volver a ver a mi abuelita, por ejemplo. Cuando pienso en los muertos en Cristo, mi abuelita, ¿no? Cristiana, ella, toda linda, va a resucitar. Y luego los que hayamos quedado, bueno, si tú y yo estamos para entonces, también resucitaremos allí.
Pero si no estamos, entonces seremos, o sea, si no hemos muerto, me refiero, entonces, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, como dice el mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, versos más adelante. La resurrección es la que nos da la esperanza. Decía el apóstol Pablo, déjenme les explico esto para que mantengan la esperanza, para que no sean como aquellos que no la tienen. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿En qué radica nuestra esperanza? En que Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría esperanza de vida eterna. Mira conmigo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 17 al 21. Romanos 5, versículos 17 al 21. Pues por el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte, por medio de un solo hombre, Jesucristo. El pecado entró a la humanidad por Adán, porque Adán pecó y la humanidad, acuérdense que era solo Adán y Eva. Esa era toda la población mundial en aquel momento. Hoy somos cerca de 8.000 millones de personas. Largo tiempo ha pasado. Pero ese único hombre que había allí metió la pata, desobedeció a Dios y entró el pecado a gobernar la vida humana, y por eso la condenación, y por eso uno se siente mal, y por eso se escondieron de Dios, etcétera, etcétera. Dios prometió redención. Esta se cumplió en Jesucristo, y en Jesucristo y por Jesucristo entró la vida eterna, entró la esperanza de vuelta a la vida humana, a la escena cotidiana. Podemos vivir hoy con esperanza porque Jesús resucitó. Y por eso dice allí, versículo 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben a Jesús, los que creen la buena noticia, los que reciben el evangelio, los que colocan su fe y esperanza en la obra del Calvario, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre que es Jesucristo. Te pregunto, ¿quieres vivir sobre el pecado o bajo el pecado? ¿Quieres vivir por encima de tus deseos y tentaciones o sometido a tus deseos y tentaciones? Si quieres vivir por encima, si quieres vivir en victoria sobre tus propios pecados y tentaciones, necesitas creer el evangelio. Amén. Que Jesús murió y que Jesús resucitó. Y esa fe de manera diaria es la que te da a ti la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Se ha dado cuenta por qué razón los creyentes en Jesucristo, nosotros los cristianos, la iglesia, solemos no temer a la muerte? O sea, como que uno ya es más consciente de esa certeza esperanzadora, si cabe decirlo así. Si me muero voy al cielo y estoy con Dios. Como decía el apóstol Pablo a los filipenses, pues para mí el vivir es Cristo y el morir, pues ganancia. Salgo ganando si me muero, porque me voy de esta tierra pecaminosa y que me hace la vida cuadritos y que me toca estar aquí aguantando todas estas vacancias y toda esta cosa, ¿verdad? Y me puedo ir al cielo y estoy allá tranquilo, allá a nadie lo vacan, a nadie le hacen lío, ¿verdad? Y a nadie ¿no? Entonces, tenemos esa esperanza, pero es porque hemos creído lo que Jesús hizo. Y cuando de pronto aparecen por ahí nuevamente los temores a la muerte,
Pues claro, nadie quiere morir, ¿sí? O sea, pues tampoco estamos tentando la muerte, ¿no? O sea, pues, a ver, levanten la mano aquí los que quieren morir. No, pues no, nadie quiere morirse, o sea, vamos, ¿verdad? Pero cuando vuelven los temores a morir, muy probablemente hay algo que está pasando o cambiando en nuestra fe. Cuando vuelve el temor a la muerte, muy probablemente hay algo que anda tambaleando en tu fe. Has dejado de creer a plenitud lo que Dios ha hecho por ti. O no lo has entendido bien. O la certeza que tuviste la has ido perdiendo porque a veces uno se va relajando, ¿verdad? Uno recibe a Cristo en un momento de la vida y después entonces se va relajando y se olvida de orar, de leer la Biblia, de buscar al Señor de corazón. Entonces la fe como que va menguando. Y los temores se van exacerbando. Y otra vez uno anda así todo tenso y estresado. El Salmo 34, el salmista escribió: busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Cuán importante es que busquemos, que creamos al Señor, pero que lo busquemos de corazón para que nuestros temores se disipen. Y entonces, pues tenemos la oportunidad de vivir sobre el pecado, ya no bajo el pecado, y entonces ya no tengo tampoco miedo a la muerte porque sé que lo que me condena a la muerte es mi pecado. Pero puedo vivir una vida arrepentida y puedo vivir una vida no perfecta, pero sí espiritual. Y lo suficientemente espiritual como para vencer mis propios malos hábitos, mis malos pensamientos, mis malas intenciones y motivaciones, mis pecados, pues. Dios nos da esa gracia. Porque Jesús resucitó, tenemos una vida nueva. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice allí: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ahora nosotros podemos vivir una vida nueva. ¿Por qué podemos ahora vivir una vida nueva? Porque Jesús resucitó. Si Él no hubiera resucitado, no habría vida nueva para vivir. Pero porque Él resucitó, sí la hay. Y mira lo que dice Romanos capítulo 8, en el versículo 13, si mal no estoy. Versículo 12. Dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, cuando creemos el evangelio completo, la resurrección de entre los muertos, que era lo que el apóstol le estaba explicando a la iglesia en Corinto en el capítulo 15, tenemos la oportunidad de una vida nueva aquí en la tierra, de vivir con nuevos parámetros, con nuevos valores, con nuevas victorias sobre nuestra propia naturaleza caída, pecaminosa y carnal. Y podemos vencer eso y decir no a las tentaciones, y podemos resistir eso y agradar más a Dios aquí en la tierra. Pero además de eso, tenemos la esperanza de que cuando muramos iremos al cielo. Por lo tanto, no tememos la muerte. Y vencer estas dos cosas son dos grandes victorias personales: vencer el pecado personal y vencer el miedo a la muerte. Ambas cosas son resultado de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, el primero de todos. Así que te animo, te exhorto a colocar nuevamente tu esperanza en Jesucristo. Finalmente, quiero mencionar dos cositas. Porque el apóstol Pablo en el versículo 29 al 34 está diciendo: ¿y para qué? Si Jesús no resucitó, entonces ¿para qué nos esforzamos tanto? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y es una pregunta legítima.
¿Para qué tanto esfuerzo y tanta oración y tanta vida de iglesia? ¿Y para qué predicar tanto si Jesús no resucitó? Y tiene razón. No tendría ningún sentido, ningún valor la predicación ni el ser iglesia si Jesús no hubiera resucitado. Pero ¿saben qué? Sí resucitó. Y porque resucitó, entonces todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Vale la pena estar aquí, vale la pena predicar, vale la pena creer, vale la pena si hay un para qué, si hay un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Se acuerdan que hablamos de eso al principio del servicio? Para que tú y tu familia sean salvos, para que tú tengas victoria sobre el pecado, para que tú no temas más a la muerte, para que tú vivas una vida nueva, para que tú seas sal y luz en esta tierra. Para todo eso Jesús resucitó. Y para que no vivamos una vida sin sentido, como la que el apóstol Pablo con cierto sarcasmo le dijo a los corintios: comamos y bebamos que mañana moriremos. No, hay una vida más trascendente que comer y beber. La vida en Cristo lo es. Entonces yo creo que oremos y con esto cerramos este momento antes de ir a la Santa Cena todos juntos. Padre, gracias. Gracias porque tú, Jesús, moriste en la cruz, pero no quedaste en la tumba. Tú resucitaste. Fuiste el primero en resucitar para salvación. Y tenemos por eso la esperanza de la segunda resurrección, Señor, cuando vengas por tu iglesia. Y que todos los que han creído en ti y han muerto resuciten allí, como dice Tesalonicenses. Tenemos la esperanza de estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por abrir el camino al cielo. Como dijiste cuando expresaste: soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú abriste el camino, la senda al cielo. Gracias por eso. Y gracias por la fe que nos permites tener en ti, y porque tu esperanza no defrauda. Y tus promesas son sí y son amén.